¿Cómo pasaste el fin de año? Ese silencio es elocuente, ¿no? ¿Y cómo empezaste el año? Bien, ¿no? Hasta ahora tengo un 2022 espectacular. Van 2 días recién, ¿no? Hay que ver cómo sigue. ¿Hiciste planes para este año? ¿Te propusiste metas para este año? Siempre hay que proponerse metas. Por ejemplo, yo me propuse hacer dieta para adelgazar. Perdón, no me tienen fe. Claro que sí, claro. Empecé unos 15 días antes y todos los días me llega un correo electrónico que dice, hace un día, hace 2 días, hace 3, hace 15 días que no te comunicas con nosotros y no copias nuestra dieta. Me están persiguiendo. Estos son peores que Saulo, el perseguidor de los cristianos. Pero bueno, ahí les escribí, en serio, digo, es fin de año, vida social y un montón de cosas. Así que el lunes arranco. ¿Quién sabe cuál de estos lunes, no? Y si no, no siento la mínima culpa porque la estoy pagando. Así que el precio de no cumplirla será pagar inútilmente. Pero bueno, son metas que uno se pone y claro, son las metas a nivel humano. Pero a nivel espiritual, ¿te estás proponiendo metas? ¿Estás tratando de lograr objetivos? Uno de los objetivos que yo quiero alcanzar en este año es el de aumentar mi tiempo y mi calidad de oración con el Señor. Qué importante que es que nuestras vidas sean vidas de oración. Pero claro, habíamos hablado la semana pasada que nosotros pensamos que la oración es para cambiar las cosas, que podemos controlar el mundo con la oración. Y esta es una grave equivocación. Acordate, hay personas que sienten culpa y sienten angustia cuando recurren al Señor y su problema, su enfermedad no es sanada. Entonces tienen 3 angustias. La primera, continúan con su dolencia. La segunda, las grandes expectativas que tenían se les desmoronaron porque está todo igual. Y la tercera, encima sienten culpa porque dicen, y capaz que yo no tenía fe. Y la fe no tiene nada que ver. No es el créelo y lo tendrás, confiésalo y te vendrá. No es así tan mecánico esto, porque esto lo deja a Dios como algo automático, como una máquina, y en realidad Dios es una persona que tiene propia voluntad. Es verdad que cuando Dios nos da una promesa, cuando Dios nos da una orden, ahí sí tenemos que tener fe y no tenemos que dudar. Si Dios me dice algo, no hay lugar a dudas, no debe haber lugar a dudas y tengo que aprender a confiar. Pero, por otro lado, yo querría que mi oración cambie el universo. ¿Cuánto les gustaría que su oración cambie el universo? Algunos modestos no levantan la mano, ¿no? Pero me encantaría, Señor, quiero tener esto. Y de pronto, ahí está. Señor, quiero que gane Banfield. Y ahí está. No. Es más, si Dios pusiera en nuestras manos la capacidad de cambiar al universo, haríamos verdaderos desastres. Hay guerras, pero estas guerras no solamente se dan entre naciones, a veces se dan entre diferentes grupos étnicos dentro de una nación. A veces las guerras se dan en grupos que ni siquiera son étnicos, sino diferentes ideologías. Hay guerras que se dan entre familias, guerras que se dan en una misma familia, guerras que se dan en un matrimonio. Y esas guerras son porque cada uno tiene sus razones. Ahora, ¿te imaginás si cada persona con sus razones tuviera la capacidad de cambiar el universo entraría en guerra y haríamos un desastre? Así que la oración no es para cambiar el universo a tu antojo. La oración es un diálogo con Dios. Y cuando se habla de diálogo, se está hablando de un intercambio, donde se intercambia. Pero ¿qué tenemos que tener bien presente? El mayor cambio dentro de este intercambio es el cambio que experimentamos nosotros, porque Dios no cambia. Si vos crees que lo podés convencer a Dios de tus argumentos, estás muy equivocado. A Dios no lo podés convencer con ningún argumento. Dios no es como nosotros. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra de Dios.
En Él no hay sombra de variación. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. En esto no cambio, dice Jehová. Así que el cielo y la tierra pasan, pero las palabras de Dios no pasan. Y hay un montón de elementos que nos muestran de que Dios es uno, es íntegro, Dios no cambia. Así que en la oración, si va a haber un cambio, va a ser el cambio de nosotros los humanos. Podemos pasar muchísimo tiempo en oración, orar sin cesar, pero literalmente. Pero si se trata de un monólogo, no sirvió para nada. ¿Qué es el monólogo? Cuando la persona le habla a Dios, bla, 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 ¿nunca te pasó encontrarte con alguna persona habladora compulsiva? ¿Sí? Empieza, apagar la radio, prendés, Dios mío, ¿cuándo respira esta persona? Ni para respirar para. Bueno, algunas veces nuestras oraciones son así, donde le largamos todo a Dios como una válvula de escape. Listo, ya estoy tranquilo. Ya le dije a Dios todo lo que tenía que decirle. Y lo que Dios tenía que decirte a vos, no sirven de nada los monólogos en la oración. Yo diría que el rezo es un monólogo. La oración es un diálogo. A veces vemos personas de mucha oración, y esto que decía del monólogo que no sirve para nada, se comprueba. Uno dice, esta persona de tanta oración, ¿cómo puede ser que haya fracasado y que se haya equivocado tan mal? Si se lo pasaba orando. Hasta alguno puede decir, sí, yo me lo pasé orando y esto surgió así. Tal vez porque fue un monólogo, porque no tomó tiempo para escuchar a Dios y que Dios hable a su corazón. Y por otro lado, esa persona y nosotros no hemos terminado de crecer, no hemos terminado de madurar, no hemos terminado de estar edificados, no hemos terminado de conocer a Jesús, porque lo conocemos, pero cada día aprendo algo nuevo de Él. Esto quiere decir entonces de que el mucho tiempo en oración, si es un solo monólogo, si es un monólogo y no hay un intercambio, no produce ningún cambio. Ahora, la oración, el diálogo, produce cambios en nosotros. Por eso en Santiago, el capítulo 5, versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? A ver, ¿quién me puede decir cómo sigue? Báilese una cumbia. Cante un tango. ¿Cómo dice? ¿Está alguno afligido entre nosotros? Haga oración. Y está la otra parte. ¿Está alguno alegre? ¿Qué tiene que hacer? Cante alabanzas. Ahora, qué lindo, ¿no? El mismo Santiago más adelante nos habla de esa fe que es fe en las promesas del Señor. Cuando Dios habla, no te mandes si Dios no te habla. Donde dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos, oren por él, y la oración de fe será oída, y el Señor levantará al enfermo, y si tuviere pecados le serán perdonados. Pero por lo menos la oración cambia nuestro ánimo, cambia nuestra forma de ver las cosas, cambia nuestra perspectiva. Y un ejemplo de esto es el Salmo 13, que dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo, en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Qué salmo tan cortito. Pero los salmos son oraciones, son canciones que se elevan a Dios, oraciones, todo depende del estado de ánimo. Por eso cuando estás pasando por algún momento de angustia o momentos de sequía, toma tiempo para leer los salmos, porque en las profecías te vas a encontrar con que Dios te habla, pero los salmos son lo que sale del corazón del hombre, lo que Dios escucha de los hombres.
Lo que Dios te habla está en el resto de la Biblia, pero lo que Dios escucha de los hombres lo encontrás en el libro de los Salmos. Y en este salmo tan lindo hay por lo menos 3 etapas, 3 escalones en la oración que nos muestran el cambio. Y el primero de estos escalones es el del lamento, que está en los primeros 2 versículos. Cuando nos ocurre algo o pasamos por una tribulación, lo primero que hacemos es lamentarnos. ¡Ay! Te machucas un dedo y te sale una expresión, ¿no? ¡Ay! La mínima, no, otras cosas no tengan malos pensamientos, ¿no? ¡Ay! Y estás con un dolor y lo hablas y lo decís, porque es una manera de descargar esa situación de angustia y de dolor, pero a esto le sigue una sensación de conmiseración. Empezás a tener lástima por vos mismo. Empezás a tornarte un poco egoísta en ese dolor porque querés ocuparte de vos. Ahora, esto es algo increíble, pero real. Cuando estamos frente al dolor, nos da la sensación de que ese dolor es interminable. ¿Alguno tuvo alguna vez dolor de muelas? Levanten la mano los que tuvieron dolor de muelas. ¿No te parecía que no se terminaba más? Esto no sé, por ahí te duró 2 horas nada más. Pero esas 2 horas hay que vivirlas, ¿no? Parecen toda una eternidad. Y esto es lo que el salmista plantea en ese lamento. Empieza a hablar de ¿hasta cuándo? Ese sentimiento de dolor interminable. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Está diciendo, yo quiero ver la luz al final del túnel. Yo no puedo llegar a ver esta luz del túnel. Sigo viendo oscuridad. Hay 4 hasta cuándos de este salmo que muestran el estado de ánimo de una persona en medio de las tribulaciones. Tu estado de ánimo, mi estado de ánimo cuando estamos en medio del dolor. El primer hasta cuándo es, me olvidarás para siempre. Viene, ¿hasta cuándo? Y después dice, me olvidarás para siempre. Da la sensación de olvido, que como que Dios está en otra cosa, como que no soy importante a Dios, como que Dios me está ninguneando. Pues, Señor, ¿hasta cuándo me vas a ningunear? ¿Alguna vez te pareció que Dios te estaba ninguneando? ¿Alguna vez te pareció que Dios estaba ajeno a lo tuyo y que no eras importante? Si alguna vez te sentiste así, no sientas culpa. Porque esto es una de las primeras sensaciones de confusión cuando nos enfrentamos al dolor, pero no es la única. El otro ¿hasta cuándo? Es ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Qué es esto de esconder el rostro? Bueno, habrás oído hablar, sí, fulano de tal le cortó el rostro a Mengano. ¿Qué quiere decir que le cortó el rostro? ¿Que le agarró un cuchillo y le cortó la cara, le tajeó la cara? No, que le cortó el rostro, que no le dirige la mirada. En la Biblia, cada vez que se habla de rostro metafóricamente, está hablando de presencia de Dios. Ver rostro es ver presencia de Dios. Por eso en Apocalipsis, cuando Juan se encuentra con el Cristo glorificado, el Cristo resucitado, dice que su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Es decir, la presencia de Dios. No puedo resistir, los mortales no pueden resistir la presencia de Dios porque es muy fuerte. Ahora, el libro de Apocalipsis termina al final diciendo, y los hombres verán su rostro. ¿Por qué? Porque cuando estemos en la presencia de Dios, lo vamos a poder ver cara a cara, que es una de las expresiones que mencionan ese contacto con Dios. Cuando Faraón le dijo a Moisés, de aquí en más no verás mi rostro, no estaba diciéndole que la próxima iba a aparecer enmascarado o encapuchado. Era una forma de decir, no te voy a recibir más. Así que cuando dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Está diciendo, ¿cuándo vas a dejar de darme las espaldas? ¿Cuándo vas a dejar de evitarme? ¿Cuándo vas a aparecer porque no estás? La sensación de que Dios está en otra parte y hasta alguna vez en medio del dolor te puede venir la pregunta, ¿pero existirá Dios? ¿Será una realidad? Porque el dolor hace preguntas que normalmente en el bienestar no se nos hacen. No te sientas culpable si en medio del dolor empezás con esas situaciones, porque necesitamos tener en la cabeza todos los pensamientos para evaluar las cosas correctamente. No hay mérito en tener puro pensamiento positivo, sino que dentro
de este cráneo necesitamos confrontar esos pensamientos, pero en medio del dolor, el lamento, dices, pero Señor, ¿estás en medio de esto? El tercer ¿hasta cuándo? Es ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Está hablando de hablarse a sí mismo en medio de la angustia. Una de las versiones dice pensamientos de incertidumbre, porque cuando las cosas no salen bien, empezamos a tener esa confusión, esa incertidumbre. ¿Y esto cómo termina? ¿Y cómo hago? ¿Y qué debo hacer? Sentimientos de angustia, nos dice otra versión bíblica. Sentimientos de tristeza, nos dice otra traducción. Sentimientos de pesar, pero en especial dice cada día, que nos da la idea de no hay día que no esté con dolor, no hay día que no esté sufriendo. En otra versión dice todo el día. El dolor inunda nuestras vidas y así nos sentimos con pensamientos negativos. Y el cuarto ¿hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Lo cual nos muestra que en el momento del lamento tenemos la perspectiva de estar dominados por nuestros enemigos. Y claro, vos decís, ¿cuáles son nuestros enemigos? En los tiempos de David, los enemigos eran los ejércitos, los oficiales que se les rebelaban, aquellos que querían sublevarse, aquellos que estaban armando complots, aquellos que no lo entendían en medio de la calamidad. Pero en nuestro caso, nuestros enemigos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Así que tu enemigo puede ser tu economía, tu enemigo puede ser tu salud, tu enemigo puede ser tus problemas interpersonales. ¿Y la suegra? No es tu enemigo, es tu enemiga. No son humanos los enemigos, sino son circunstanciales. Y el salmista, si lo pudiéramos traducir en nuestras palabras, estaría diciendo, ¿hasta cuándo voy a estar sometido a mis dificultades? ¿Hasta cuándo mis dificultades me van a sobrepasar? Bueno, si la oración fuese un puro sangrado, un puro largar y drenar pus, no serviría de nada. Ahí Dios nos escucha, le digo todo lo que tengo que decir, cambio y fuera, me siento contento. Le dije todo lo que tenía que decir al Señor. No es así. Cuando uno toma tiempo con Dios, hay diálogo. Y luego de haber descargado el dolor, vaciarse de hablarle a Dios el dolor. Esto es lo importante. Estás en medio del dolor, háblalo con Dios. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Decide tu dolor a Dios, pero no te quedes ahí. Una vez escuché a una sierva de Dios que decía, ha llegado el momento de transformar nuestras lágrimas en acción. Hacer algo proactivo. ¿Y cuál es el segundo paso en la oración? El clamor. Y esto lo tenemos en los versículos 3 y 4. Donde el salmista dice, mira. Es interesante cómo lo plantea. Dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Qué lindo esto. Está diciendo, mira, antes, ¿por qué escondes tu rostro de mí? Pero ahora está diciendo, mira, vuélvete hacia mí. Préstame atención. El clamor manifiesta la necesidad de sentirse atendido por el Señor. Cuando vos clamás a Dios, decir, Señor, escuchá la voz de mi clamor, lo diría uno de los salmos anteriores. Escucha la voz de mi clamor. Señor, necesito que te fijes en mí. Necesito sentir que me estás mirando. Necesito sentir que me estás prestando atención. Necesito tener una idea clara de que no me diste las espaldas. Y continúa en su clamor diciéndole, respóndeme. Mira, respóndeme. Y acá el salmista en ese clamor está mostrando una disposición. La disposición de escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque respóndeme está diciendo, Señor, te pido que me des una respuesta y cuidado con cometer la torpeza de pensar que la respuesta es una acción de Dios. Si yo a mi perro le digo sentado,
la respuesta de mi perro va a ser sentarse. Ahora, si un día les cuento que le digo a mi perro sentado y les cuento que mi perro me dice no podría ser en la sombra que está caliente el piso, ya sabes a dónde mandarme. Porque los perros no responden con palabras, las personas responden con palabras. Si yo a una máquina le hago una petición, pongo la ficha, espero que me responda con un capuchino. Bueno, ahora con este calor, con una gaseosa bien helada. Pero la máquina no me va a hablar. Pero las personas sí hablan. Cuando el salmista le está diciendo, respóndeme, está diciendo, estoy esperando tu voz. Esto es lo que nos tiene que pasar en la oración. Algunos hacen unas oraciones del apurado. Señor, gracias por esto, pum, pum, listo. Y cuando Dios quiere empezar a hablarte, ya te diste media vuelta, vos le diste la espalda a Dios. Respóndeme significa estar a la expectativa de que me hables. En mi vida me ha tocado pasar por diferentes momentos, de alegrías, de tristezas, de satisfacciones, de necesidades, de todo. Pero me he dado cuenta que en los momentos en los que estoy más permeable para oír la voz de Dios son los momentos de dolor. ¿Te ha pasado eso? En los momentos de angustia son los momentos en los que uno está más atento porque uno siente necesidad de que Dios le diga. ¿Por qué no aprendemos entonces a aprender a escucharlo a Dios aún en los momentos que no son de angustia? Cuando venís a la iglesia, ¿estás preparado para escuchar palabra de Dios? A ver qué me dice Dios, a ver qué me habla el Señor. Cuando alguien se te acerca y te comparte un texto bíblico, vos se lo devolvés con otro sin saber lo que le estás diciendo y sin saber lo que oís. Vos estás diciendo, esto es palabra de Dios para mí. Pero continúa el salmista en ese clamor diciendo, alumbra mis ojos. ¿Qué quiere decir esto de alumbra mis ojos? Hay una versión que dice, devuélvele el brillo a mis ojos. Me encanta eso. Y más en esta época en la que tenemos que usar barbijo, ¿no? Porque antes... Pero ahora... ¿Viste cómo los ojos expresan tantas cosas? Cuando una persona está deprimida, te das cuenta que tiene una mirada sombría, casi no te mira, devolverle el brillo a los ojos, que de pronto uno esté chispeante. Otra de las versiones dice, ilumina mis ojos. Otra dice, llena mis ojos de luz. Me gusta lo que dice otra versión, ayúdame a entender lo que pasa. Dale luz a mis ojos para percibir las cosas de una manera distinta. Cuando oramos al Señor, a veces tenemos una percepción tan equivocada, una percepción desde nuestro punto de vista, pero necesitamos entonces entender a la manera de Dios, que Dios nos muestre lo que nos quiere mostrar. Y nos dice, para que no duerma de muerte. Otro de las traducciones dice, para que no muera, otra para no caer en el sueño de la muerte. Está hablando de la necesidad de volver a vivir porque siente que se está apagando. Cualquier persona que fallece, al no ser de muerte súbita o violenta, normalmente una persona que fallece por alguna enfermedad o por vejez se va apagando de a poquitito y antes de morir cae en un letargo, en un sueño. Y así se sentía el salmista. Decía, para que no duerma como situación previa a mi muerte. Me estoy sintiendo morir. Y en ese clamor termina diciendo el salmista, no permitas que mis enemigos se alegren de mí, que se alegren de mi caída. No permitas que lo que me aflige termine venciéndome. En otras palabras, quiero salir de esta situación. Quiero salir de este problema. Qué bárbaro, ¿eh? Esto es lo que hace la oración. Primero, en la oración descargamos nuestra alma delante del Señor, pero después empezamos a pedirle al Señor, a clamar, a pedir cosas concretas, que Dios nos muestre que nos está atendiendo, que Dios nos hable, que Dios nos devuelva el gozo, la chispa de la vida, que Dios
no nos permita morir en el problema, que tenga un fin ese problema, que no termine venciéndonos lo que nos está causando dolor. ¿Y cómo termina el Salmo? Con los últimos 2 versículos, el 5 y el 6, que son versículos de gratitud. Dice, en tu misericordia he confiado. De pronto estaba por morir y dice, en tu misericordia he confiado. Siempre confío en tu misericordia. Es más, la palabra misericordia significa amor inagotable en hebreo. Entonces he confiado en tu amor inagotable, en tu gran amor. En otras palabras, en medio de ese clamor dice, epa, un momentito. Yo tengo confianza en que el amor de Dios no se agotó ni siquiera ahora que estoy sufriendo. ¿Tomaste nota de esto? Cuando estás pasando por un dolor, acordate, esto no quiere decir que el amor de Dios se agotó. El amor de Dios no tiene fin. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dios nos ama y la muestra de esto es Jesús, que dio su vida por nosotros. Esta es la gracia de Dios. Y continúa diciendo, me alegro en tu salvación. Otra de las versiones dice, me alegraré porque tú me has rescatado. Otra dice, mi corazón se alegra porque tú me salvas. Otra dice, me lleno de alegría porque me salvaste. En la misma oración, difícilmente hayan cambiado las cosas de alrededor. Es uno de los salmos más cortos, 6 versículos. ¿Cuánto tardé en leerlo? ¿1 minuto? Quizás un poquitito más. Así que en 1 minuto difícilmente hayan cambiado todas las cosas. Y yo estoy hablando con Dios, todavía no asomé mi cabeza por la puerta para ver si algo cambió. No cambió nada, pero el salmista cambió de perspectiva. Dice, me rescataste, Señor. Confío en que me rescataste. Y es más, dice, lo único que me da alegría es cuando el Señor interviene. Me alegro en tu salvación, me da alegría tu intervención. No te alegres cuando te aumentan el sueldo, no te alegres cuando te llega una buena noticia, no te alegres cuando el análisis de laboratorio te da bien, no te alegres cuando aparece una buena noticia en el diario. Alegrate cuando Dios interviene, porque cuando Dios hace las cosas, no las puede cambiar nadie. ¿Y qué dice? Al final, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Otra versión dice, porque Él es bueno conmigo. Otra dice, el Señor ha sido bueno conmigo. Y otra dice, porque me ha colmado de bienes. Así que yo me lo imagino al salmista así. Mirando el dolor, Señor, escuchando su voz. Parece que te estoy hablando desde el baño, ¿no? Con eco. Señor, mirando mi dolor, mi angustia. De pronto el salmista va levantando la cabeza y empieza a clamar, a clamar. Señor, ayúdame a entender qué está pasando, a verlo con tus ojos. Señor, solamente me voy a alegrar en tu salvación. Señor, devolveme la mirada, devolveme el brillo. Y de pronto el salmista saca la cabeza y empieza a mirar todo desde arriba. Me acuerdo en aquella ocasión, Dios me hizo bien, Dios me hizo bien, Dios me hizo bien, Dios me hizo bien, me colmó de bienes, nunca me faltó, siempre la historia llegó bien. Y desde aquel momento que tengo memoria hasta ahora, me fue bien y hasta aquí me ayudó el Señor. ¿Cómo no voy a cantar? Así que de estar angustiado pasa a estar eufórico. ¿Por qué? Dice, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Y la canción es consecuencia de la alegría. La mente comienza a enfocarse ya no en las calamidades, sino en la salvación de Dios, porque la salvación de Dios es real. El salmista comenzó lamentándose, pero no
se conformó con descargar el lamento y quedarse resentido con el Señor. Muchos cristianos se quedan en mitad de camino y terminan resentidos con Dios. Comenzó a clamar, a rogar, a pedir. Y ahí hizo lo que nos dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En lugar de ser carcomido por su ansiedad, clamó. ¿Y cómo terminó? Agradeciendo y cantando. ¿Te acordás lo que decía Santiago? ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cambió por la oración. Esto es lo que dice Filipenses 4:6, cuando dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y continúa diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Pero no termina ahí. Porque a mí me encantaría que esto se transforme en el texto favorito de los psicólogos. Pues dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, pero continúa. ¿Los guardará en quién? En Cristo Jesús. O sea, nuestros sentimientos y nuestro razonamiento permanecen en Cristo cuando yo oro a Cristo. ¿Qué meta tenés para este año? En este año, yo no quiero que me modifique mi estado de ánimo las malas noticias. Yo no quiero que la vida que llevo sea la que timonea mi ánimo. Yo quiero que Dios sea el que controla mis emociones. Yo quiero que Dios sea el que controla mi vida. Pero nunca lo voy a lograr, al menos que mi vida sea una vida de oración. Cierra tus ojos por un momento. Con todas las cosas que pasan, la gente se lamenta, se queja, despotrica, descarga su enojo y alguna vez alguno hasta lo va a descargar con vos. Y de pronto te van a ver que tu rostro se te demuda por algún momento y le dices, espérame un rato. Y te vas adentro de tu casa, te encerrás en tu habitación, empezás a orar, a lamentarte, a clamar y terminás agradeciendo. Y cuando salís con chispas en tus ojos, con brillo en tus ojos, con alegría. Y la persona te va a preguntar, ¿qué ansiolítico tomaste? ¿Qué te fumaste? Y vos le vas a poder decir, lo que cambió mi vida es hablar con Dios. Porque Jesús abrió esa puerta para poder hablar con Dios. Si querés tomar la decisión de tener una vida de oración en este año 2022, ya sé, dentro de 15 días te vas a olvidar de este mensaje y tal vez te olvides de la decisión que has tomado. Pero si hoy tomas esta decisión, hoy, mañana, pasado y hasta el fin de semana, empezás a generar hábito de orar más, una vez que ese hábito queda, te dura para siempre y tu vida va a ser una vida de gozo y victoria. Si querés tener una vida de oración, te invito a que te pongas de pie en este momento. Y me encantaría orar y a otra cosa. Pero no llegué a ver quiénes vinieron por primera vez y tal vez estás viniendo por varias veces, pero todavía no tomaste la decisión de aceptar a Jesús en tu corazón. De que Jesús salve tu vida, de pertenecer a Jesús. Que Jesús tenga que ver con vos y no que esté en la vereda de enfrente. Si alguien quiere rendirse a Jesús, aceptar el perdón de sus pecados y empezar una nueva vida con oración, con clamor,
con gratitud. Si querés que empiece esa nueva vida con Jesús, podés levantar tu mano en este momento para que oremos también. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga aquí. ¿Alguien más? Dios te bendiga por ahí también. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga en aquel lugar. ¿Alguien más quiere hacerlo? Vamos a orar al Señor. Nuestro Padre Celestial, gracias por estas personas que han levantado sus manos. Hoy va a ser el día de cambios en su vida. Hoy va a ser el día que te van a tener en sus corazones. El día en que tu Espíritu Santo va a regir sus vidas. Sanalos, bendecilos, que puedan sentir la alegría de la redención. Y ahora, Señor, el resto y todos los que estamos de pie, queremos intentar que este año 2022 sea un año de oración. Un año donde nuestras oraciones sean conocidas delante de tu trono. Un año en el que aún en los momentos de más profunda angustia podamos descargar nuestra alma, drenarla, comenzar a clamar y terminar agradeciendo. Que nuestras vidas sean vidas de puro cántico, porque en nuestro cuarto han sido vidas de oración. Gracias, Padre, por todo. Que este año 2022 sea un año de mejor comunicación con vos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y tengas un hermoso domingo.